¿Cómo están, amigos? Les saluda el doctor Alex Pérez. El día de hoy, en Hablemos de Salud, vamos a tocar el tema prevención en odontología. Para hablar de prevención en odontología, lo primero que debemos es conocer la zona donde nosotros vamos a realizar la prevención. En este caso estamos hablando del sistema estomatognático. El sistema estomatognático viene a ser pues la articulación temporomandibular, ¿no?, de apertura y cierre de la boca, el tejido óseo, el tejido blando, que incluye lenguas, encías, carrillos, etcétera, y los dientes. Son los componentes del sistema estomatognático y ahí nos vamos a referir en esta oportunidad. Nosotros debemos de, sobre todo, informarles de que primero los dientes tienen una función. Cada uno de nuestros dientes están diseñados para ocuparse de algo en la masticación. Por ejemplo, tenemos que los incisivos centrales, o sea, los dientes que están adelantitos, son los que van a desgarrar. Los caninos son los que van a rasgar. Las premolares son las que van a triturar y las molares son las que nos van a amasar y van a formar el bolo alimentario, que nos va a servir para asimilar pues las sustancias necesarias en todo el organismo para que nosotros podamos derrochar energía, ¿no?, ya sea en nuestro trabajo, en el deporte, en el estudio. De eso se trata. Las enfermedades que tenemos dentro de la odontología, que es lo que hasta ahora es un trabajo arduo que constantemente los odontólogos nos ocupamos, es primero de la caries dental. Tenemos entre el 95 y el 97% de la población que sufre esta enfermedad. La caries dental se encuentra afecta tanto a niños, afecta tanto a personas adultas y también a los ancianos. Entonces es importante que nosotros atendamos este problema. La otra enfermedad es las enfermedades de las encías o las enfermedades periodontales. Estas enfermedades de las encías son las que pues a veces cuando vemos a una persona sonreír y vemos que brota una gotita de sangre, es porque esa persona está con un problema de encía. Tenemos el 95%, casi por debajo de la enfermedad de caries. La gran mayoría de la población también sufre de este problema por la falta de higiene dental. Luego tenemos las maloclusiones. Las malas oclusiones se presentan debido muchas veces a un factor genético. Muchas veces tenemos que una pareja, el esposo puede ser muy alto y la mujer muy bajita. Al juntarse van a tener como resultado un hijo que pues tome a veces los dientes demasiado grandes en un maxilar demasiado pequeño. Por lo tanto no va a haber espacio. Como nosotros somos pues una raza que viene de mixta, ¿no? Entonces vamos a tener estos problemas y se presenta con mucha frecuencia en los niños que actualmente tenemos, digamos, en el país. La prevención en odontología se lleva a cabo a veces con no mucho conocimiento en los consultorios. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta primero son los factores de riesgo. Los factores de riesgo van a producir pues que se dé la enfermedad. Nosotros tenemos que identificar dentro de cada paciente, dentro del comportamiento, el hábito que tiene cada paciente, cuáles son los factores de riesgo que presentan cada uno de los pacientes. Para eso nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica. En la historia clínica vamos a determinar ese paciente, por ejemplo, de dónde proviene, cuál es el hábito del paciente, cuál es la frecuencia que tiene para hacerse los cepillados, etcétera, etcétera. Es importantísimo identificar los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo biológicos también, por ejemplo, en la etapa entre los 6 y 8 años,
tenemos factores de riesgo entre los 9 y 12 años en los niños, porque en ese tiempo de cambio de dientes pues se dan muchos problemas y ahí es que nosotros debemos de ocuparnos con más atención en los niños. Tenemos ambientales también. Por ejemplo, hay zonas donde el agua está más cargada de flúor que puede producir una fluorosis en los niños. Entonces eso también es un factor de riesgo. Tenemos factores de riesgo en cuanto el comportamiento del niño en cuanto a sus hábitos. Muchas veces los niños ingresan la mano a la boca, muchas veces los niños juegan con la lengua y eso va produciendo pues alteraciones que más adelante van a producir desarmonías odontológicas o dentales que lógicamente nos van a producir una mala digestión. Nosotros tenemos que identificar estos factores de riesgo desde que el niño está en el vientre de la madre, porque nosotros hay que tener presente que el niño, el primer contacto que tiene con otro ser humano es con la madre, y la madre es la que se va a encargar, entre comillas, de pasarle la enfermedad al niño, porque el niño viene sanito. Entonces, si esta madre no tiene el cuidado necesario para hacerse una buena higiene oral, va a comunicarle al niño, ya sea por el beso, ya sea porque usó la misma cuchara o el mismo tenedor y se lo ofrece al niño, o el mismo alimento muchas veces. Come una parte del alimento y le pasa el microorganismo o la enfermedad al niño. Ahí es donde se establece este problema. Tenemos, por ejemplo, problemas de riesgo cuando no existe una buena educación, cuando estamos dando de lactar a veces el biberón y muchas veces lo dejan al niño con el biberón mientras ella va al mercado. A veces se demora un poco en el mercado, pues el niño está 2-3 horas con el biberón en la boca, ya influenciando sobre el esmalte de los pequeños dientes que tiene. Entonces, es importante que esta parte educacional se otorgue a la madre para evitar estos riesgos. Primero que nada tenemos la higiene bucodental. La higiene bucodental es importantísima, es digamos el patrón que nos va a guiar hacia unos buenos resultados en higiene, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que utilizar pues nuestro cepillo dental después de cada comida. Está comprobado que nosotros a los 19 minutos que comemos un dulce o un chocolate, el proceso carioso empieza. Entonces nosotros debemos de cepillarnos los dientes después de cada comida. Orientar a que nuestros hijos tengan pues un orden en la alimentación. La higiene dental lo podemos hacer con cepillos, lo podemos hacer cuando son pequeñitos, podemos hacerlo con una gasa, con un poco de bicarbonato diluido en agua, limpiarle los dientes a los niños pequeñitos. Podemos hacerlo también hay lugares donde nosotros no podemos a veces agenciarnos de cepillos, podemos tener algún aditamento como una tela para podernos limpiar los dientes, porque la placa bacteriana se va acumulando y va quedando pegada dentro de los dientes para producir el proceso carioso. También tenemos el uso del hilo dental. El hilo dental es un aditamento que se está utilizando cada vez con mayor frecuencia. Se utiliza para, entre diente y diente, poder retirar los restos que quedan cuando nosotros nos cepillamos. A veces nos cepillamos, pero no lo podemos hacer en determinadas zonas. Ahí viene el hilo dental. Nos preguntamos cómo nosotros podemos aprender a cepillarnos, cómo nosotros nos encontramos a veces en un sitio donde no tenemos esa facilidad. Hay varias formas. Si ustedes no pueden agenciarse de violeta de genciana, que es, digamos, una sustancia que va a teñir los dientes y nos va a identificar en qué zonas no nos cepillamos bien, pueden utilizar inclusive la beterraga. La beterraga es, digamos, un alimento que lo podemos pasar entre los dientes y luego de pasar la beterraga nos vemos en el espejo y ustedes van a observar
Las zonas que están más rojas es las zonas donde ustedes no se cepillan bien los dientes. Entonces, tenemos digamos, la oportunidad de identificar estas placas bacterianas que se pegan a los dientes con el uso de estos colorantes. Hasta con las gaseosas, hay gaseosas que utilizan mucho colorante, simplemente nos van a dejar marcados los dientes. Hay señoritas que a veces se utilizan digamos, su tinte de labio, y lo que van a producir es las manchas en los dientes anteriores, y no se explican por qué no sale. Y no sale porque ese diente está sucio, está con placa bacteriana. Tiene que cepillarse bien los dientes y luego usar su lápiz labial, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar dónde no nos cepillamos bien. Para eso nosotros tenemos que aplicar con una buena técnica de cepillado, que consiste en dirigir el cepillo en forma vertical, de arriba hacia abajo, elegir la zona donde nosotros vamos a cepillar. Si vamos a estar en la parte posterior, vamos a colocar el cepillo y hacer un barrido de arriba hacia abajo. Y si es en la parte inferior, de abajo hacia arriba. Las zonas donde más se acumula la placa bacteriana, y ustedes pueden verlo, pueden abrir la boca y mirarse en un espejo, va a ser en la parte lingual. En la parte lingual y en la parte superior, en la parte posterior. ¿Por qué ahí? Porque ahí van a segregar las glándulas salivales. Entonces, el alimento más las glándulas se va a formar, la secreción de las glándulas se va a formar, digamos, algo pegajoso más el alimento, y va acumulándose en esa zona. Entonces, siempre hay que tener presente que debemos de cepillarnos en la parte inferior, en el sector anterior, en la parte posterior, ¿no? En la parte de la lengua, y arriba en la parte posterior. Ahí se acumulan mucho la parte del sarro. Luego tenemos que tener presente la dieta. La dieta es importantísimo para que nosotros podamos cuidar nuestros dientes. Hay que siempre utilizar poco carbohidrato, hay que utilizar poco aceite, ¿no? Y debemos de estar ordenados en nuestras dietas. Debemos de tener 3 comidas al día. Muchas veces los niños, pues sí, efectivamente tienen que llevar su lonchera. Ahora, esa lonchera tiene que estar, pues, de preferencia con jugos naturales. Esa lonchera debe tener bajo carbohidratos, o sea, no llevar muchos panes, sino ligero, ¿no? Un alimento ligero. Eso es en cuanto a la alimentación. Con más de este tema seguimos en el siguiente bloque. Como lo mencionamos al inicio, el día de hoy estamos hablando de prevención en odontología. Otra medida de prevención tenemos los fluoruros. Dentro de los fluoruros tenemos las pastas dentales. Ustedes tienen que utilizar las pastas dentales que contengan flúor. ¿Por qué? Porque el flúor va a fortificar la superficie del esmalte. También ustedes deben de utilizar la sal de mesa que sea fluorada. Ya existe sal de mesa fluorada, tiene 200 partes por millón de flúor en sal, que nos va a permitir, pues, hacer una prevención en la alimentación. También tenemos los enjuagatorios. Estos enjuagatorios nos permiten a nosotros, pues, dentro de su concentración, tienen clorhexidina, que es un antibiótico que puede ir solucionando algunos problemas de inflamación o de infección pequeña, y de esa manera, pues, ir previniendo cualquier problema de enfermedad de las encías. Luego tenemos las topicaciones de flúor.
Estas topicaciones de flúor se vinieron dando en los colegios. Nosotros los odontólogos los aplicamos en el consultorio actualmente. Esto lo podemos realizar con unas cubetas y esto le va a proteger a los niños por 6 meses aproximadamente. Es decir, debemos de llevar a nuestros niños por lo menos 2 veces para hacer esta fluorización. De esa manera protegemos al niño en la prevención de cualquier enfermedad cariosa. Es importante que nosotros llevemos a nuestros niños 2 veces al año a visitar al dentista y poder realizar estas fluorizaciones, ya que la fluorización nos protege aproximadamente por 6 meses. En ese lapso nosotros vamos a poder identificar si es que el niño presenta uno u otro problema de caries o de enfermedad de las encías. Los adultos, al igual que en los niños, tenemos que determinar e identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque los adultos también tienen los problemas, igual que los niños, y que nos van a producir enfermedades que tienen relaciones con el corazón, con el hígado, con el estómago, con las articulaciones, y lo vamos a ver más adelante. Identificar estos riesgos son importantes. Tenemos riesgos, por ejemplo, los riesgos biológicos. Entre los 55 y los 65 años, los adultos generalmente van a bajarse las encías y el cuello de los dientes van a estar más propensos a fracturas y al ingreso de caries, ¿no? Por ejemplo, es un factor de riesgo biológico. Pero el factor de riesgo que más problemas nos causa es cuando nosotros dejamos de salivar. Los adultos que dejan de salivar van a producir una boca más seca y el pegamento o la caries, la placa bacteriana se va a pegar más a los dientes y producir mayor cantidad de caries. Por ejemplo, tenemos aquellos que toman medicamentos como antidepresivos, antihipertensivos, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la artrosis, van a producir la sequedad en la boca y al producir esa sequedad en la boca van a producir caries. Entonces tenemos que identificar bien en la historia clínica qué problemas puede presentar un adulto que viene pues con ingesta de fármacos que contienen estas sustancias. La dieta en el adulto es importante por 2 razones. Uno, nosotros tenemos que, en el adulto se necesita, igual que en los niños, bastante, energías para que pueda ser distribuido en su organismo. La dieta tiene que ser de bajo carbohidratos, porque el adulto es más lenta la digestión. Entonces es importante que nosotros determinemos una dieta baja de carbohidratos. Otro de los problemas que tienen los adultos son las lesiones cariosas. Estas lesiones cariosas pues ya tienen tiempo en boca y los adultos lo presentan con mayor cantidad porque a veces no se han curado bien y esas caries pues están ahí constantes, se vuelven crónicas y el adulto pues está constantemente asumiendo o absorbiendo esos microorganismos producto de la caries. Luego tenemos las enfermedades de las encías. Estas enfermedades de las encías son muy comunes en los adultos por 2 razones. Porque no tienen un buen hábito de cepillado y también porque no tienen una buena técnica de cepillado. Generalmente los adultos van perdiendo esa capacidad para la movilidad, ¿no? Y al perder esa capacidad para la movilidad no se cepillan bien los dientes. Al no cepillarse bien los dientes van a tener mayor cantidad de caries. Entonces nosotros tenemos que tener presente eso, identificar dentro de los riesgos este adulto si ha tenido o no ha tenido, enseñanzas sobre la técnica de cepillado. Tenemos que identificar como otro riesgo también, la gran mayoría de los adultos ya ha sido atendido en un consultorio odontológico, ¿no? Pero también muchas veces no ha sido atendido por un odontólogo, muchas veces vienen a la consulta y se han atendido con técnicos o falsos dentistas que le van a producir, en vez de producir un beneficio, le están produciendo un daño, muchas veces con una prótesis mal adaptada que posteriormente puede producir un cáncer.
Entonces, la orientación en este caso es también que utilicen, pues, o que se atiendan con odontólogos profesionales. Bueno, en cuanto a tratamientos odontológicos es bastante amplio. Nosotros tenemos en la actualidad bastante facilidad para llegar a un tratamiento odontológico. Tenemos oportunidades para poder tener materiales que nos duran mayor cantidad de tiempo, nos producen menos daño. Antes generalmente se estuvo utilizando la amalgama, por ejemplo, ¿no? La amalgama ya ha sido, por ejemplo, vetada en diferentes partes de Europa. En Rusia ya no se utiliza en Japón, no se utiliza en Francia. En algunos estados de los Estados Unidos también se ha dejado de utilizar. ¿Por qué? Porque el amalgama, dentro de su concentración, tiene mercurio, y el mercurio nos va a producir, pues, una enfermedad que afecta al sistema nervioso. Muchos problemas depresivos, muchos problemas de cambio de comportamiento están dados por esta afectación de, digamos, el mercurio. Cuando ustedes tienen 7 curaciones de amalgama, por ejemplo, es casi seguro que tienen algún problema ya de este tipo, ya sea digestivo, ya sea del sistema nervioso central o ya sea de comportamiento. Entonces, en estos países ya han dejado de utilizar la amalgama. Acá estamos empezando a dejar de utilizarla porque tenemos materiales muy buenos, materiales como el ionómero, que es un material provisional que se utiliza en los niños. Ya no se utilizan las amalgamas, sino se utiliza el ionómero, que libera flúor, y de esa manera estamos ayudando a ese niño a que no se establezca la enfermedad cariosa. Bueno, tenemos otras opciones de tratamiento. Tenemos tratamientos ya sea, por ejemplo, para nuestros ancianos, que tenemos prótesis irrompibles ya. Antes no existía este sistema de prótesis irrompible, porque el problema que tienen los ancianos es que se les cae muchas veces la prótesis y se fracturan. Ahora ya no hay problema para eso. Tenemos sistemas de adhesión o adhesivos que van a permitir que se fijen las prótesis más seguras para poder realizar la masticación. Entonces tenemos el uso de implantes también para este tipo de prótesis, que van a permitir la recuperación de la capacidad masticatoria. Entonces, en odontología estamos avanzando constantemente, tenemos bastantes avances que nos permiten, pues, que nuestros amigos puedan recuperar esa función de masticación que nos permite formar el bolo alimenticio y poder absorber energía para nuestro organismo. En cuanto a los blanqueamientos, la parte estética o cosmética es lo que más ha avanzado la odontología en la actualidad. Tenemos el blanqueamiento que antes se utilizaba para la casa, que nos demoraba en tener resultados una semana. Ahora lo podemos realizar en la oficina o en el consultorio en digamos, 45 minutos. En 45 minutos ustedes ya tienen, pues, sus dientes totalmente blancos. Y lo que es novedoso es de que ustedes pueden inmediatamente, pues, poder lucirlos, ¿no? No esperar una semana. No existe ningún tipo de daño para el diente. El problema que puede presentarse más es en la parte de la encía, la inflamación de la encía, o también en la inflamación del cemento dentinario. Pero para eso nosotros aplicamos flúor. Y el paciente, en la actualidad hemos atendido una buena cantidad de pacientes con este sistema y no tenemos ningún problema. Muchas veces lo utilizan, necesario es, por ejemplo, para una presentación en un trabajo, ya sea para un matrimonio, ya sea para una exposición, o simplemente por sentirse bien y que uno, pues, tenga unos dientes relucientes, ¿no? También tenemos la oportunidad a veces de solucionar problemas con carillas de porcelana, que es otra de las soluciones que se están dando a la malposición dentaria. A veces tenemos los dientes o muy salidos o muy metidos, o mezcladitos, o muy salidos y metidos a la vez. Nosotros utilizamos estas carillas de porcelana y pueden tener resultados inmediatos
en 2 o 3 días ya ustedes pueden tener sus dientes totalmente en muy buena posición, tanto estético y en forma de función también para ustedes. De esa manera pues recuperamos esa seguridad en cada persona, ¿no? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que los consejos que le hemos dado sean utilizados por ustedes. Dental Medic está ofreciendo 20 tarjetas de descuento totalmente gratis que les va a permitir a ustedes atender a sus hijos desde los 0 hasta los 12 años totalmente gratis.